Y cuando hablamos de disciplina, no estamos hablando de golpes. Eso es antibíblico. Estamos hablando de corrección con la varita, pero ese sería el último recurso de todo padre. Y el propósito de la corrección a nuestros hijos, ¿cuál es el propósito? No es desquitarnos de lo que nos hicieron en la oficina el jefe o lo que nos hizo la esposa. Hay muchos papás que llegan a la casa bien enojados y en el primer errorcito que hace su hijo, en lugar de sentarse, hablar con él, comunicarse con él, empieza a golpearlo, empieza a pegarle, empieza a jalarlo de las greñas, a gritarle, y eso no debe de ser. El propósito de la corrección de nuestros hijos es proteger la bendición que Dios quiere sobre la vida de ellos. Ese debería de ser el propósito. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto. Mire, hay dos lados en la personalidad de nuestros hijos. Está el lado bueno y está el lado malo. Dos lados en la personalidad de nuestros hijos, el lado bueno y el lado malo. ¿Cuál es el lado bueno de nuestros hijos? El lado bueno es que nuestros hijos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ese es el lado bueno de nuestros hijos. Eso lo podemos encontrar en un versículo bien conocido, Génesis capítulo 1, versículo 26. Es bien conocido, pero es bueno que abra su Biblia para leerlo, para que nos adiestremos más con la espada o la palabra de Dios. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, cuando estaba haciendo la creación, dice: hagamos al hombre. Esto te incluye a ti, me incluye a mí y también incluye a tus hijos. Hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen. Ahí solo Jesús tienen un grande problema con este versículo, porque ellos no creen en la Trinidad, 3 en 1, y no saben cómo interpretar esta parte donde dice a nuestra imagen, pues a la imagen del Dios Trino, el cual tú y yo servimos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces aquí vemos que nuestros hijos, el lado bueno de nuestros hijos es que ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, yo les he enseñado a ustedes, para algunos de ustedes va a ser algo nuevo, para otros va a ser un recordatorio, no importa. La palabra imagen, aquí en el original hebreo, significa réplica. Digan conmigo, réplica. Foto o copia de Dios. Fíjese lo que está diciendo, que los hombres, incluyendo a nuestros hijos, fuimos creados como una réplica, una fotografía o una copia, no de un ángel, no de ángeles. Porque hay personas que cuando alguien se muere dicen: es que Dios necesitaba un angelito más allá en el cielo. Dios no necesita más ángeles allá en el cielo. Dice la Biblia que Él tiene trillones y trillones de ángeles allá en el cielo. No necesita más ángeles. Nosotros no somos ángeles, ni vamos a ser ángeles. Nosotros somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Y eso vale más que un ángel. ¿Cuántos sabían eso? Entonces, nuestros hijos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios mismo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello? Nuestros hijos no son cualquier cosa. Nosotros no somos cualquier pelagartón. Por eso el diablo nos odia tanto. Porque ni el diablo ni los ángeles fueron hechos a imagen de Dios. ¿Y el pecado del diablo cuál era? Ser igual que Dios. Antes de ser diablo, cuando era un arcángel, él quería ser igual a Dios. Y por eso cayó.
Y después de que cae, Dios viene y comienza a crear al hombre y lo hace a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nuestros hijos en casita valen mucho, porque de acuerdo a la palabra de Dios, ellos tienen el sello de la imagen de Dios en sus vidas, en sus espíritus, en sus cuerpecitos. Por eso nosotros tenemos que aprender a hablar con nuestros hijos con mucho amor y con mucho respeto. El ingrediente principal para formar a nuestros hijos se llama amor y se llama respeto. ¿Ok? Hay que amarlos y hay que respetarlos porque ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Con respeto. Y es lo que yo veo, que muchos padres no hacemos eso con nuestros hijos. Los vemos como, la otra vez les decía que cuando llega visita a la casa, sacamos los mejores trastes. Los trastes, los platos de porcelana, los vasos de cristal, porque llegó visita. Pero cuando estamos en casa comiendo o cenando, sacamos los platos de plástico que compramos en la 99. ¿Por qué? Pues porque son para nuestros hijos. No, para nuestros hijos deberíamos de sacar los mejores platos de la alacena, los mejores vasitos, porque tenemos que verlos con respeto. Fueron hechos a imagen y semejanza. Ese es el lado bueno de nuestros hijos. ¿Cuál es el lado malo de nuestros hijos? Es que esa imagen se arruinó por el pecado. Ese es el lado malo de nuestros hijos, que la imagen con la que Dios nos creó se arruinó, se estropeó a causa del pecado. Es por eso que todo ser humano, incluyendo a tu hijo, incluyendo a tu hija, por más que los amamos, por más curiositos y bonitos que ellos están, cuando nacen, nuestros hijos nacen bajo la maldición del pecado. Y es por eso que tú no tienes que mandar a tu hijo al colegio o a la universidad para que aprenda a ser egoísta. Nuestros hijos son egoístas por naturaleza. Y si no me lo cree, si tienes un niño de 3 años, y está su primito allí de 3 años también, darles un juguete, un solo juguete, y vas a ver cómo se van a pelear por el juguete los dos niños. Porque por más bonitos y hermosos que están, traen el pecado ya en sus corazones. Es por eso que también nuestros hijos nacen con tendencias fuertes al pecado, con diferentes debilidades. Esa es la razón, porque la imagen con la que Dios los hizo se arruinó por la desobediencia y por el pecado. Pero al entender esta teología, podemos traer respuesta a muchas preguntas que las personas se hacen. Por ejemplo, y voy a hablar de cosas fuertes aquí, no porque a mí diario se me ha apuntado con el dedo de que hay el pastor para que habla de tantas cosas así. Pero es que es necesario para traer, cuando hablamos, por ejemplo, del homosexualismo, del lesbianismo, la ciencia ahora nos quiere decir que nuestros niños nacen de esa manera. Si nació un hombrecito, un niñito, pero después comienza a jugar con las muñequitas, después comienza a tener tendencias de homosexualismo, especialmente ahora con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Se les quiere dar el derecho a los niños de que si ella se siente hombrecito, pues déjenla entrar al baño de los hombrecitos allá en la escuela. Si el niño se siente mujercita, déjenla que vaya a la escuela con sus falditas,
con sus moñitos, etcétera, etcétera. Y la ciencia nos está diciendo es que los niños nacen así, no tienen otra opción. Y hay ejemplos donde podemos ver personas. Yo conocí una persona hace algunos años atrás que visité una iglesia, les prediqué y esa persona se me quedaba viendo. Después de algún rato me dijo que cuando se terminó el servicio que si podía platicar conmigo y me dijo: pastor, yo escuché lo que Dios habló a través de su mensaje, pero me siento un miserable. Fíjese que yo nací con esas tendencias de homosexualismo y lucho mucho. He venido a Cristo, Cristo me ha salvado, pero todavía tengo esas batallas en mi mente. Pero mi situación no es como las demás personas. Mi situación es que, y se los voy a decir como él me dijo, es que yo nací con las partes de hombre y partes de mujer al mismo tiempo. Pero yo soy más hombre. Y esa es la pregunta que muchas personas se hacen. ¿Por qué, si no es la voluntad de Dios el pecado, por qué o el homosexualismo, por qué hay muchos niños que nacen así, de esa manera? La respuesta la tenemos aquí en la palabra de Dios. Oh, él quiere ser así, déjalo ser así. Él así nació, déjalo ser así. Yo creo Dios quiso que así naciera. No es que Dios quiera que personas nazcan con esas inclinaciones. No es por Dios. Cuando Dios nos hizo, Dios no hace cochinadas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Todo lo que Él hace, lo hace perfecto. Pero el diablo tuvo que venir y meter su cola y sus patas para arruinar la imagen. Dios hizo al hombre hombrecito y Dios hizo a la mujer mujercita. ¿Y por qué nacen de esa manera? ¿Por qué nacen con inclinaciones a este pecado, a este otro pecado? ¿Por qué? Por el pecado, por la maldición del pecado que fue transferida a sus corazones a través de sus papás, a través del pecado. No es la voluntad de Dios que un niño, una niña nazca de esa manera. Es por el pecado, no es la culpa de Dios. Pero ya nació así, pastor, entonces hay que dejarlo, hay que respetarlo. No, 1000 veces no. Yo les he dicho a ustedes, y para los que no me han escuchado, se los voy a decir, y los que ya me escucharon, pues aguántenme un poquito. Yo cuando nací, no nací con inclinaciones homosexuales, pero sí nací con una inclinación para robar. Era amante de lo ajeno. Desde chiquito me gustaba y comencé a practicar. Y mire, yo a usted le podía quitar los calcetines sin quitarle los zapatos. Así era yo. Mientras mi papá y mi mamá, después de los servicios dominicales, se iban al swap me, allá le llaman, ¿cómo le llaman al swap me allá? Le llaman el tianguis. Mi papá, junto con un grupo de hermanos en la iglesia Betania, allá en Guadalajara, tenían una costumbre de, después de los servicios de la mañana de los domingos, se iban al tianguis o al swap me para predicar la palabra de Dios, con de esas bocinitas que se usaban antes o se usan todavía, no sé. Bueno, nosotros con mis amigos de la iglesia nos íbamos con nuestros papás también al baratillo. Mi papá y el grupo de hermanos se iban a predicar la palabra y nosotros nos íbamos ahí en el mismo tianguis a robar. Y Dios mío, era buenísimo yo para robar. Yo llegaba a un puesto, a ver si no me están escuchando de ahí, de los que robé hace muchos años. Y yo estaba platicando, ¿y cómo vale esto? Y mire, mientras estaba platicando ya mi mano estaba así, no, pues que sabe que, y que para allá, y que para acá. Y cuando llegaba a la casa, llegaba con discos de Pedro Infante, llegaba con llantas de bicicleta, llegaba con cadenitas, llegaba con un montón de cosas y no me ponía nervioso. Era bueno para robar. Un día casi me cacharon, sí.
Yo me recuerdo que en Guadalajara se ponían unos viejitos a vender abajo en el piso, no sé por qué. Y yo estaba allí y no sé qué, no me acuerdo qué le agarré. Y de repente que siento su mano de él que me agarra el pie y me lo agarra así. Dame lo que me agarraste, ratero. Y bueno, pues le tuve que dar todo. Regresar todo lo que le había robado. Pasaron varios meses yo robando porque tenía esas tendencias. Y bueno, a los que dicen del homosexualismo, déjenlos porque son homosexuales. ¿Qué pensaría usted si dijeran de mí? Déjenlo a Rubencito que robe porque así nació. ¿Verdad que no decimos eso? Corrígelo. Pues lo mismo con los demás pecados. Entonces en una ocasión algunos hermanos se dieron cuenta de que nosotros estábamos yendo a robar. Le dijeron a mi papá, y gracias a Dios por mi papá, que cuando llegamos a la casa me dio una santa fajiza. Y para los que dicen que la disciplina con la varita no funciona, yo soy un testimonio aquí, no solamente porque la palabra lo enseña, y si nos da tiempo vamos a ver algunos versículos, sino porque yo lo viví en mi propia experiencia desde aquel día que me dieron una santa cueriza, así decimos allá en México. Desde ese día hasta esta fecha no me he robado ni un penny. Santo remedio, la corrección. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Que no dejemos que el diablo se robe la bendición que tiene para nuestros hijos. Tus hijos han nacido para caminar en la bendición. Tus hijos, Dios te los ha prestado y han venido a este mundo para ser prósperos en todo lo que ellos hagan. Dios quiere que a tus hijos les vaya bien en esta tierra y te ha puesto a ti como papá para que protejas esa herencia que Dios le ha dado a tus hijos. Y dice la Biblia, usted lo ha escuchado, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, a quien robarle esa bendición. Y como él ve que nuestros hijos son débiles, faltos de experiencia, entonces a ellos los ataca para desanimarlos, para robarles la bendición y para alejarlos de los caminos de Dios. Y tristemente, ahorita mientras yo estoy predicando, hay muchos hijos alejados de Cristo, de la iglesia y de su palabra, porque nosotros los padres lo hemos permitido. Pero el Señor en esta mañana nos va a dar algunos principios para que podamos arrebatar las bendiciones que Dios tenía preparadas para nuestros hijos y derrotar a Satanás en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Dios nos dio los hijos a nosotros para no dejarlos que crezcan chuecos. Para eso Dios te dio esos. Tus hijos no son tuyos, son de Dios. No, pastor, yo tuve a mi hijo, y quizás aquí hay algunas embarazadas también, y se creen o nos creemos dueños de nuestros hijos. No, los hijos le pertenecen a Dios. Nosotros salimos ¿de dónde? Tú y yo salimos del corazón de Dios. El estómago o el vientre de tu mamá, simple y sencillamente, fue un medio que Dios usó para que tus hijos vinieran a este mundo. Pero el verdadero papá de nuestros hijos es Dios, no nosotros los papás terrenales. Así se nos llama, pero nosotros, Dios nos asignó para que cuidáramos y protegiéramos a nuestros. No importa qué edad tenga tu hijo, no importa que sean niños de 4 o 5, o sea un sesentón ya, bigotón y barbón.
Tu prioridad, mi responsabilidad como papá es cuidar de que el diablo no le robe esas bendiciones a nuestros hijos, porque al robarle la bendición a tu hija, a tu hijo y a tu hija, le está robando a toda una generación. Porque no se te olvide que detrás de los lomos de tus hijos vienen las generaciones que van a seguir en esta tierra. ¿Sí? Entonces, es una grande responsabilidad de nosotros los papás aquí en la tierra. Dios nos dio a esos hijos y nos hace responsables por ellos. Tenemos que cuidarlos y hacer lo posible para que ellos no se pierdan. No, pastor, que Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Está en la palabra de Dios. Es cierto, pero es una promesa condicional. Hay personas que piensan que yo ya acepté a Cristo como Señor y Salvador y automáticamente mis hijos van a ser salvos. No, Señor. Hay principios que tenemos que observar en la palabra de Dios para que ese texto o esa promesa se haga una realidad en nuestros hijos. Y eso es lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer para que nuestros hijos sean bendecidos, para proteger la bendición de nuestros hijos, porque acuérdense que la disciplina es para proteger la bendición de ellos, no para abusarlos físicamente, no para desquitarnos con ellos, porque el jefe nos hizo enojar en el trabajo, o nos airamos con aquel en el freeway que se nos metió y después venimos y nos desquitamos con nuestros hijos. Y eso pasa mucho, ¿no? Hemos escuchado una y otra vez que para corregir a nuestros hijos hay ¿cuántos pasos? 3. El primer paso es hablar con ellos. El segundo paso es ¿qué? Quitarles privilegios. Y el tercer paso, ¿qué es qué? Hasta el último darles. Pero nosotros los padres o muchos padres se brincan el primero y el segundo paso. Y en el primer error que los hijos hacen, te dije que sabe que y les gritan. Eso no es respeto, eso no es amor. Que el Señor ayude a todos los papás que tienen hijos pequeños todavía. Nunca hagan eso, no se brinquen un paso. El primer paso es hablar con ellos. Mira, mi hijo, mi hija, no está bien esto que estás haciendo por esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y si lo vuelves a hacer van a haber consecuencias, etcétera, etcétera. Pero casi todo el mundo se brinca esos pasos y por eso nuestros niños están creciendo, crecen enojados, crecen desanimados. Pero bueno. Entonces el primer paso para proteger la bendición de nuestros hijos, papá, mamá, que me estás escuchando, los que nos están viendo, apúntalo por favor. Asegúrate de que tú mismo estés caminando en la bendición de Dios. ¿Cómo le vas a dar a tus hijos algo que tú no tienes? ¿Cómo yo le voy a heredar a Piwi, a Rubén, a Daniel, a Jazmín millones de dólares si no los tengo? ¿Cómo? No puedo. Yo les puedo heredar a ellos solamente lo que yo tengo. Entonces, si yo no estoy caminando en la bendición de Dios, pues no voy a poder heredarles bendición. Y esto es bien importante porque los hijos son el reflejo del papá o del padre. Por ejemplo, en lo físico, si el papá es alto, normalmente los hijos van a ser altos. Si el papá es guapo, pues los hijos van a ser guapos, ¿verdad? Y conforme pasa el tiempo, los verdaderos hijos de una persona se van pareciendo más y más a él. Yo pensaba que no me parecía a mi papá hasta que a unos meses atrás una persona que no me había visto en mucho tiempo me dijo, ay, ¿cómo te pareces a tu papá?
Y yo dije, adiós. Así decimos en Guadalajara. Adiós. Como dudándolo, ¿verdad? Pero no lo dudo tanto porque es mi papá. Entonces cada vez nos vamos a ir pareciendo. Si el papá es feo, aunque aquí no hay papás feos, aquí veo puros papás guapos, modelos. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero si el papá es feo, pues el hijo, ¿de dónde quieres que saque lo bonito el hijo? Bueno, esto mismo lo podemos aplicar al ámbito espiritual. Si el papá está caminando en bendición, los hijos también van a caminar en bendición. ¿Sí me está entendiendo? Si el papá está caminando bajo maldición, inevitablemente, al menos que el hijo tome su propia decisión, que es muy difícil, también los hijos van a estar caminando bajo maldición. Porque tú no le puedes dar a tus hijos, mire, normal, y esto lo podemos comprobar tanto en la Biblia como en la vida real. No que la Biblia no sea real, ¿verdad? Pero usted entiende lo que quiero decir. En la Biblia tenemos personas, por ejemplo, la otra vez les decía, para los que no se recuerden, el ejemplo que que David, porque fue el papá de Salomón, ¿cuál ejemplo le dio a su hijo Salomón? Pues no conformarse con tener una sola esposa, sino con tener varias esposas. No me recuerdo cuántas esposas tuvo David, parece que fueron 7, 8, algo así. Pero eso fue lo que le heredó a su hijo Salomón. Después su hijo Salomón no se conformó ni con 7 ni con 8 esposas, sino que la Biblia nos dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Las esposas eran para tener hijos legítimos, no bastardos. Y las 300 concubinas era para divertirse sexualmente con esas 300 mujeres. ¿De dónde heredó esto Salomón? ¿De dónde sacó lo mujeriego Salomón? Dígame por favor. De su papá, del ejemplo que su papá le dio. Y así sucesivamente podemos leer ejemplo tras Abraham. Abraham negó a su esposa Sara por temor, que estaba muy bonita ella, ya viejita, y por temor que estaba tan hermosa, mintió y dijo que era su hermana. ¿Sí se recuerdan, verdad? Y algunos años más adelante, Isaac hizo exactamente lo mismo. Mintió y dijo que su esposa también era su media hermana. ¿Por qué? Porque lo que nosotros los padres somos, tanto en lo espiritual como en lo natural, se lo vamos a heredar a nuestros hijos. ¿Sí me está entendiendo? Podemos pensar en normalmente abuelito alcohólico, el hijo va a ser alcohólico y el nieto alcohólico también. Se divorció el papá, ese espíritu de divorcio va a estar siguiendo a los hijos y a las hijas, para que estos también comiencen con problemas en su matrimonio y después de algunos años terminen divorciados. Y mientras le estoy hablando, usted sabe que hay muchas familias que me están escuchando que vienen de esa línea donde sus padres se divorciaron, sus abuelitos, abuelito mujeriego, parrandero, borracho, parrandero, etcétera, etcétera. Y esa misma línea siguió con los hijos, después siguió con los nietos. Y si no le ponemos un alto, esa línea va a seguir hasta muchas multitudes de la descendencia de tus hijos. Pero gracias a Dios que la palabra nos revela y nos da luz y nos enseña exactamente los pasos que tenemos que tomar para cancelar toda maldición de nuestros padres y nosotros como hijos poder caminar en la bendición que Dios quiere que nosotros caminemos por el poder del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad?
Perdón. Entonces, si hay alguna persona que me está escuchando y se puso triste, no, entonces yo estoy bien arruinado. Porque mi papá hizo esto, mi abuelito hizo esto, era brujo, era hechicero, era esto, era aquello. Tú le puedes poner un alto. Si no le pones un alto recibiendo a Jesús como Señor, ya no digo Salvador, porque hay tantas personas que vienen y según aceptan a Jesús como Salvador, pero siguen en su misma vida de pecado. Siguen echándose sus chelitas, siguen practicando su pecado, etcétera, etcétera. Entonces no te vale. Entonces, ¿por qué mi hijo está así? ¿Por qué mi hija está así? Porque mira las prácticas. Dijiste que aceptaste a Jesús como de labios solamente. No hay congruencia entre tus labios, lo que has dicho, y tus acciones son diferentes. Porque según tú eres un seguidor de Cristo, eres un seguidor de Dios, pero mira las prácticas y las cosas pecaminosas. Por más pequeñas que estas parezcan, lo estás haciendo en tu casa. Y el diablo y los demonios son como los ratones. ¿Cuántos sabían que los ratones se meten por los agujeritos más pequeños? Cualquier grieta o agujero que tú abras en tu vida espiritual a través de los pecados que tú sabes, aunque los racionalices, aunque los defiendas, por allí, por más pequeño que esto sea, por allí se mete Satanás y sus demonios para destruir a tus hijos. Le das poder y derecho legal a los demonios para que vengan. Y nosotros tenemos libre albedrío. O sea que nosotros escogemos si servir a Dios o no. Y allí como que le amarra las manos a Dios. Dios quiere proteger, bendecir a tus hijos, pero tú has abierto puertas de pecado, de ciertas prácticas en tu vida que tú sabes cuáles son, y el Espíritu Santo te está hablando en esta mañana y tienes que poner un alto a estas prácticas para que tus hijos puedan tener victoria sobre esos pecados. Hay después padres que se lamentan mucho. ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hija es asá? ¿Por qué me salió de esta manera? ¿Por qué está con estas tendencias? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está allá? Por esto mismo, porque no estás tú mismo caminando en la bendición del Señor. Eso es lo primero que los veo muy calladitos todos, muy seriecitos todos. Esto de los hijos lo tenemos que tomar muy en serio. Porque la Biblia enseña que la maldición entra ¿por quién? Por los padres, pero más específicamente por la cabeza del hogar, que es el hombre. Porque cuando Eva pecó, ¿el pecado entró al mundo, sí o no? No. El pecado entró al mundo hasta que Adán desobedeció. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si Eva se hubiese arrepentido? La Biblia no nos lo dice, queda encerrado como un misterio, pero lo que sí aprendemos de ese capítulo de los principios de Génesis es que la maldición, el pecado entra por la cabeza. Si en un hogar la mujer anda haciendo cosas que no debe, no está bien, pero hay protección de Dios. El problema es cuando la mujer convence al marido, o aunque no lo convenzca, y comienza con sus cosas. Es por allí por donde entra Satanás para destruir a tus hijos. Pero eso no, Dios no quiere que eso suceda. Por eso es que te permitió que escucharas esta plática, esta conferencia, para que tú mismo puedas ser liberado y puedas traer liberación a tus hijos. Entonces el primer paso es tú mismo caminar en la bendición de Dios. El segundo paso es hablar palabras de bendición a nuestros hijos. Apúntalo, por favor. No solamente tú tienes que estar caminando bajo la bendición de Dios. Como que me apareció un mensaje aquí que no escuchan muy bien mi voz por internet. Chequen eso bien, por favor. Bueno, habla palabras de bendición sobre sus vidas. ¿Ok? Vamos a Proverbios. Usted conoce puros versículos conocidos.
Proverbios 28:21, ¿qué dice? Muchos de ustedes ya lo saben de memoria. Que la bendición y la maldición está en el poder de la lengua. ¿Sí? La bendición y la maldición está en el poder de nuestra lengua, de nuestras palabras. Aquí deberíamos de darle gracias a Dios porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y este no es el tema, explicar qué significa exactamente eso. Pero una de las razones por qué dice que tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios es porque, aparte de otras cosas, Dios tiene la habilidad de hablar y nos ha dado la habilidad a nosotros también de hablar. La habilidad de poder hablar es una bendición que Dios nos ha dado, porque en nuestra lengua es que se encuentra con nuestras palabras, o podemos bendecir o podemos maldecir a las personas. Pero Dios no nos ha llamado para maldecir, sino para bendecir, ¿verdad? Esa es la diferencia entre nosotros los humanos y los animales. ¿Me están siguiendo? Mire, hay muchas diferencias para cuando tu maestro de universidad te pregunte, pues, ¿cuál es la diferencia entre el ser humano y los animales? Te van a decir que ninguna. Hay muchas diferencias. En primer lugar, los animales tienen cola, pero yo aquí no veo a ninguna persona con cola. ¿O está por ahí un chango con cola? No, ¿verdad? Esa es una grande diferencia. La otra diferencia es que los animales no tienen espíritu. Pero tú y yo, como fuimos creados a imagen de Dios, nosotros tenemos un espíritu que sobrevive a la muerte. ¿Sí me están siguiendo? Y la otra diferencia sería las palabras. Los animales no pueden hablar, ¿o sí? ¿Usted ha escuchado a un animal hablar? El burro que le habló al profeta, pero ese fue un acto divino de una sola vez, ¿verdad? Pero los animales no hablan y nosotros sí. Esa es la grande diferencia, que nosotros tenemos espíritu y hablamos y los animales no. Y con el espíritu es que tú y yo adoramos a Dios. ¿Acaso no dice la Biblia, Jesucristo hablando en Juan capítulo 4, que tales adoradores busca al Padre, que le adoren en ¿qué? En espíritu y en verdad? ¿Cuándo usted ha visto un grupo de perros, de gatos, leones y changos reuniéndose como nosotros para levantar sus manos y adorar a Dios? Adoran a Dios por instinto los animales, cuando cantan, cuando aúllan, pero no los ve ustedes que se reúnen aquí, levantar sus manos y orar, ¿verdad que no? Bendecir a Dios. Pero nosotros sí, ¿por qué? Porque nosotros somos seres espirituales que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces deberíamos de darle gracias a Dios por esas diferencias y el poder de las palabras que Dios ha puesto en nuestra lengua. Amén. Gracias le damos a Dios. Ahora, las palabras son, dice la Biblia, que la palabra de Dios es semilla. Yo ahorita que te estoy predicando, estoy sembrando la semilla de Dios, que es su palabra, en tus corazones. Eso es lo que debemos de hacer con nuestros hijos, sembrar la semilla de la palabra en sus corazones. ¿Y cuántos saben aquí que lo que sembramos, tarde que temprano vamos a ver los frutos? ¿Sí o no? Usted siembra elote, usted siembra cualquier tipo de semilla, a su tiempo usted va a ver los frutos de esa semilla. ¿Sí o no? Bueno, la palabra es la semilla de Dios, es la simiente de Dios, y nosotros los papás, una de las maneras que podemos proteger la bendición que Dios ha puesto sobre la vida de nuestros hijos es sembrando la semilla de la palabra de Dios en sus corazones. Y si lo estamos haciendo a su tiempo
esa semilla va a germinar, va a crecer y va a dar frutos de arrepentimiento en la vida de nuestros hijos. Esto lo podemos ver en ejemplos bíblicos de los patriarcas. Ahorita ya no tenemos tiempo, se nos fue el tiempo, pero Dios ha puesto sobre nosotros una autoridad para bendecir a los padres. Dios nos ha dado la autoridad para bendecir a nuestros hijos con nuestras palabras, y que estas bendiciones, estas palabras no se las lleve el aire, sino que sean plantadas en lo profundo del corazón de nuestros hijos, y estas bendiciones se cumplan en la vida de nuestros muchachos. Pero qué triste cuando escuchamos de papás que en lugar de bendecir a sus hijos los maldicen. Yo he escuchado de papás que le han dicho a sus hijos: maldigo la hora en que naciste, maldigo tu vida, maldigo tu futuro. ¿Usted cree el efecto negativo que estas palabras de los padres hacen en los hijos? Y aunque ellos se crean muy hombrecitos, aunque ellos se crean muy machitos, cada palabra que sale de la boca de nosotros los padres va a afectar la vida de nuestros hijos, tanto positiva como negativamente. Por eso la palabra de Dios nos exhorta en esta mañana, para que no importa cuántos años tengan tus hijos, sean pequeñitos o sean grandes, nosotros siempre tengamos el cuidado de hablar bendiciones, palabras de bendición sobre la vida de nuestros hijos, porque estas bendiciones se van a cumplir al pie de la letra. Somos agentes transmisores de la bendición de Dios. Como Dios le dijo a Abraham: tú serás un canal de bendición. Así cada papá, cada mamá, cada persona que se encuentra en este lugar, somos un canal o de maldición o de bendición. Escoge tú la bendición o la maldición. Vamos a ser un canal de bendición. En Génesis 27, 33, cuando Isaac bendijo a Jacob por equivocación, bueno, no fue equivocación porque Dios así lo quería. Dios ya se lo había profetizado a la mamá. Le dijo: en tu vientre hay 2 niños. El mayor servirá al menor. O sea que la bendición iba a ser para el menor. Isaac, se cumple la palabra de Dios y bendice al menor, que era Jacob, ¿verdad? Y cuando se da cuenta, Esaú regresa llorando: ¿qué no tienes otra bendición para mí? Bendíceme, bendíceme. Y mire las palabras tan reveladoras que salen de la boca del patriarca Isaac. Dice en el Génesis 27, 33: y se estremeció Isaac grandemente cuando supo que lo habían engañado. Pero más que lo habían engañado, supo que Dios no permitió que él bendijera al mayor, porque la profecía decía que el bendecido iba a ser el menor, que era Jacob. Dice: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Y fíjese lo que dice el último: lo bendije. ¿Y qué dice? Y será bendito. Cuando un padre bendice a un hijo, ese hijo va a ser bendecido en el nombre poderoso de Jesús. A mí me llama la atención los judíos. ¿Sabe por qué los judíos son tan prósperos? No porque son codos como los de Monterrey, aunque sí, también eso les ayuda un poquito, ¿verdad? Pero si usted ve las tiendas 7-Eleven y otros negocios prósperos de mucho dinero, le pertenecen a judíos. Y a través de la historia hemos visto que los judíos han sido hombres y mujeres inteligentes y bendecidos por Dios en cuanto a lo económico se refiere. Y uno se hace la pregunta: ¿por qué los judíos como que son más bendecidos que nosotros, los hispanos o los anglosajones, etcétera, etcétera? Una de las razones es porque los judíos tienen una costumbre. Ellos todos los días que se levantan para bendecir a sus hijos.
Y nosotros no. Nosotros, ay, otra vez tú te levantas bien tarde, flojo, bueno para nada, vete a trabajar. Saliste a tu abuela, saliste a tu abuelo, etcétera, etcétera. Puras cosas que no. Por ejemplo, los judíos cuando presentan a sus hijos, ellos los presentan así. Buenas tardes, le presento a Juanito el evangelista. Le presento a Pedro el ingeniero. Le presento a Susana, la nueva presidente de los Estados Unidos. Y así sucesivamente. Y normalmente estas palabras de bendición se cumplen en los hijos. Cuando yo estaba creciendo, me acuerdo que mi papá, no sé si a otro de mis hermanos les decía, pero a mí siempre me decía que yo era pastor de iglesia. Y yo decía en mi mente, ¿qué pastor voy a andar siendo yo? Con esos hermanos hipócritas que voy a andar metiéndome yo. Eso decía, aquí no, en otra iglesia. Y lo último que, ¿sabe lo que yo quería hacer para en mi vida? Yo desde chico, ay, reloj, no marques las horas. No, esa no, ¿verdad? Yo quería ser guitarrista profesional, porque desde chico comencé con la guitarra. Eso es lo que era mi sueño, lo que yo quería. Hubiese podido hacerlo también, pero Dios tenía otros planes para mí. Pero todo, para ser pastor, pero todo comenzó ¿cómo? Con las palabras de mi papá diciéndome a cada ratito que yo iba a ser ministro de la palabra de Dios. Se cumplió. Hermanos, hermanas, aprendan a hablar palabras de bendición sobre sus hijos. Entonces, repito para terminar, si tú quieres que tu hijo, que tu hija camine en bendición, asegúrate de que tú estés caminando en la bendición de Dios. Eso lo tuvo que hacer Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1, es el último versículo que vamos a leer. Dios le da una promesa a Abraham y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Tres, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Por eso el presidente que se murió de cáncer fue maldecido, con cáncer en el estómago. ¿Se recuerdan del presidente Chávez de Venezuela, no? Que en una ocasión públicamente dijo: maldigo a Israel desde lo más profundo de mis entrañas. ¿Y qué le pasó? En lo más profundo de sus entrañas le cayó cáncer, porque la palabra de Dios no puede fallar. Y aquí dice que el que bendiga a Israel será bendecido y el que bendiga a Israel será maldecido. Esta fue una promesa de Dios para Abraham, porque él es el padre de los israelitas, de los judíos. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren bendeciré. Y dice: y serán benditas en ti, o benditos en ti todos tus hijos. Pero ¿cuál era la condición para que los hijos de Abraham fueran bendecidos? Para que las familias de la tierra fueran bendecidos. ¿Cuál era la condición que leemos aquí en el versículo 1? Dios le dice: Abraham, si quieres heredar esta bendición que te estoy prometiendo, asegúrate de que tú mismo estés caminando en bendición. ¿Y cómo vas a caminar en bendición, Abraham? Asegúrate de dejar los caminos de tus padres. ¿Qué le dijo? Deja a tu parentela, deja a tu casa. Si quieres que yo te bendiga, Abraham, y a tus hijos, deja las costumbres paganas de tus padres. Y el Señor te está diciendo a ti, si tú quieres que tus hijos sean bendecidos, el Señor te está diciendo: deja las costumbres paganas de tus padres también.
Todos veneramos y amamos a nuestros papás, pero si vamos a ser sinceros, tenemos que hacer una evaluación de las costumbres que ellos tenían, porque habían costumbres buenas y malas. Todas las costumbres buenas hay que mantenerlas, pero las costumbres, las ideologías malas, hay que hacerlas a un lado. El papá de Abraham era un hombre súper religioso. Cuando Dios le dice, deja a tus papás y vete a una tierra que yo te mostraré, le estaba diciendo, deja la religión de tus padres. Y eso cómo le duele a muchas personas. Yo he conocido personas que dicen, mi papá en el lecho de muerte me hizo prometer que nunca iba a dejar la religión de él. Y es por eso que no me puedo cambiar de religión. Pues una vez más, aquí no te estamos pidiendo que te cambies de ninguna religión, ni te estamos predicando ninguna religión. Te estamos predicando el evangelio de Jesucristo, que es bien diferente a la religión. La religión son los inventos del hombre, el evangelio es un invento de Dios. ¿Sí? Pero Abraham obedeció, dejó las religiones de sus papás, dejó los ídolos de su papá. ¿Sabía usted que el papá de Abraham más o menos en su casa tenía aproximadamente 1000 ídolos? Eran idólatras. Si tu papá se le hincaba a la Santa Muerte, persona que me escuchas, eso no significa que tú tienes que seguir hincándotele a la Santa Muerte, que de muerte no tiene nada. Si tus papás se hincaban ante estatuas que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen nariz y no huelen, eso no significa que tú todavía tienes que seguir haciendo culto a estos ídolos. Y esa es la razón por qué muchas personas están bajo maldición. Y yo no te lo estoy diciendo porque te odio, porque quiero lo peor para ti, o para que te enojes, o para que me apagues ahí la televisión. Te estoy diciendo porque Cristo te ama y nosotros te amamos y queremos lo mejor para ti. Y una de las maneras en que tú puedes bendecir a tus hijos es caminando en bendición. Pero ¿cómo puedes caminar en bendición? Dejando las costumbres paganas y malas de tus padres, para comenzar a caminar en el evangelio de Cristo Jesús. Ese es el evangelio precioso de Jesús que yo les estoy predicando en esta mañana. Me ha funcionado a mí. Mis hijos ya son muchachos grandes y podemos decir que hasta ahorita la mano de Dios está sobre de ellos y estamos esperando cosas grandes que Dios haga sobre nuestros hijos también. Y lo mismo puede suceder con tu familia, con tus hijos, porque al igual que Dios me ama, también te ama a ti. Y quizás tú digas, es que para mí es muy tarde, es que si usted supiera, pastor, ya nosotros pasamos por adulterios, por divorcios, que ha afectado tanto a nuestros hijos. Con Dios nunca es demasiado tarde. Para Dios no hay cosa imposible. No importa la suciedad y el cochinero en que te hayas metido. Si tú vienes a Cristo, pero ya vine a Cristo hace 15 años, hace 20 años. Vuelve a regresar, regresa a Él otra vez. Entrégale tu vida y ya no solamente te entregues a Él como tu Señor, como tu Salvador, sino permite que Él sea amo, rey y señor de tu vida. Y tú vas a ver cómo el Señor va a traer bendición sobre la vida de tus hijos.